y un privilegio llevar el mensaje de hoy, esta tarde. De verdad me siento muy contento de ver ustedes, hermanos. Tengo que agradecer a Dios primero, agradecerle a todos ustedes. Yo sé que me van a prestar atención, entonces de verdad lo espero, que se sientan cómodos, que no se duerman. Bueno, para arrancar, para comenzar con el mensaje, vamos a orar. Dios, te doy gracias por la oportunidad que me está dando para llevar tu mensaje delante de tus hermanos, pero también le pido que me use o que me utilice para como un buen siervo. De verdad, Señor, le agradezco esta tarde para llevar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Yo voy a comenzar diciendo esto. La epístola de Santiago, ya muchos lo han dicho, fue escrito para los cristianos judíos que están dispersos en diferentes lugares del mundo. Razón por la cual el apóstol Santiago le escribe esta carta. ¿Por qué le escribe? Porque a lo mejor, acuérdense que Santiago fue un líder, un pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces, es como decir, ¿verdad?, que alguien se recuerda de nosotros que estamos aquí en la selva y nos escribe una carta de lejos. Entonces, el apóstol Santiago escribe porque comenzaban a practicar una conducta que no es correcta. Por eso que Santiago escribe esta carta porque en este pasaje que vamos a desarrollar, que se encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 8 hasta 13, aquí sigue hablando de la acepción de personas, pero en amor. Dice el versículo 8, de ahí comienza, pero el título se llama acepción de personas. Pero el apóstol Santiago comienza diciendo esto. Porque en la iglesia, o entre los cristianos que ya practicaban, o escuchaban, o practicaban la ley de Moisés, ¿verdad?, y también ya practicaban la nueva doctrina aquí vamos a hablar sobre la ley de la libertad también. Entonces, ahí comenzaban a practicar, hacían distinción de personas. Pero aquí el apóstol Santiago escribe, habla del amor hacia el prójimo. Por eso que aquí en el versículo 8 dice, los puntos que vamos a desarrollar son 3 puntos. 1, no mostrar acepción de personas dentro de la iglesia. Hacer acepción de personas se hace culpable de todo, es el segundo. El tercero, el juicio por acepción de personas. El versículo 8 comienza diciendo, si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amará a tu prójimo como a ti mismo. Comienza diciendo que tiene que amar a la persona como a mí mismo. Eso se encuentra en Levítico capítulo 19, versículo 18, donde dice, amarás a Dios como a ti mismo. Entonces, como había esta acepción de personas en esa iglesia,
Entonces se ve claramente, ¿verdad?, que había ese problema en la iglesia. Un ejemplo que les quiero demostrar, así, un ejemplo, ¿verdad? Yo uso corbata, pero Juli está en camiseta y no usa corbata, ¿verdad? Que yo, porque aquellos muchachos, aquel hermano Harold, tiene corbata, lo llamo para acá. Juli, salga de ahí, usted para allá. Eso yo estoy haciendo a sección de personas. Dice el apóstol Santiago que no debe ser así. No podemos practicar esto en la iglesia. Porque la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a mí mismo. La otra parte es, versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si yo lo estoy haciendo, quedo culpable, porque así dice la palabra de Dios. Queda convicto, soy transgresor de la ley. Yo no estoy cumpliendo con la palabra de Dios que me está diciendo que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. No lo estoy demostrando en la iglesia. Repito, Juli lo mando para allá y el otro lo mando para acá porque está usando corbata. Que no debe ser así dentro de la iglesia. Eso, lo que estaba pasando con los creyentes en aquel entonces. Pero como ya están allá lejos, nosotros llegó esta carta para nosotros. Tenemos que aplicarlo aquí entre nosotros, entre los curripacos, entre los argentinos, en todo el mundo donde hay creyentes que tienen que demostrar el amor hacia los prójimos. Versículo 9 dice, ya lo leí, dice que, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y queda convicto por la ley como transgresores. Versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Por la forma en que yo actúo dentro de la iglesia, si yo estoy fallando en un punto que dice la palabra de Dios que yo tengo que cumplir, si lo estoy haciendo, estoy cometiendo pecado. Así dice la palabra de Dios. ¿Cómo quedo? Como transgresor de la ley. Eso lo dice el apóstol Santiago para aquellos hermanos judíos que estaban dispersos. Ahora está llegando para esta zona. También dice, pero el que guardare todas las cosas, en el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Se hace culpable de todo. En el punto 2 dice que no hay que hacer acepción de persona. Hacer acepción de persona ya queda culpable. ¿Por qué? Porque él dijo, no cometerás adulterio, ni matarás. Ahora bien, no cometes adulterio, pero mata. Ya te ha hecho violador de la ley, de la palabra de Dios. Hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? No comete adulterio, pero si mata, ya te hace violador de la ley. Como estamos hablando de la sección de personas, porque dice aquí, el que comete, infringe la ley,
queda como transgresor. Entonces, yo no cometo estos pecados, pero en mi vida, en mi forma de actuar, tengo esa acepción de persona. Cuando llega a la iglesia, ¿verdad? Comienzo a escoger, no, este no va aquí, tú vas para allá. Pero quiero aclarar algo. A veces nosotros hacemos acepción de personas. ¿Cuándo? Con los líderes. Un pastor no puede sentarse allá, tiene que pasarlo para acá. Pareciera que estamos haciendo acepción de personas. Pero yo creo que no, es por el honor que tiene, ¿verdad? Que tiene que pasar adelante. No es porque estamos haciendo acepción de personas. Así lo entiendo. Pero haciendo acepción de personas es cuando yo digo, tú no vas aquí, ponte para allá. O porque yo veo una persona que se viste bien, ¿verdad? Estoy viendo la vestimenta, pero no estoy viendo cómo está su corazón. Yo veo una persona allá. Acuérdense lo que pasó con entre Lázaro y el rico. ¿Dónde estaba el mendigo? El pobre. En la puerta de él. O sea, Lázaro estaba en la puerta del rico. ¿Qué hacía el rico? Comía, disfrutaba porque tenía. ¿Qué pasó al final? Se muere Lázaro, ¿verdad? Se muere el rico. Entonces, cuando el rico vio a Lázaro, dice en el seno de Abraham, ¿verdad? ¿Quién fue bendecido? El pobre, el mendigo. Entonces, no podemos practicar este tipo de pecado en la iglesia. Por último, versículo 13. El juicio por hacer acepción de personas. Una persona que no muestra misericordia o compasión demuestra que nunca ha respondido a la misericordia de Dios. Y como persona no redimido, solo recibirá juicio estricta de la ley, de la perfecta ley. Perfecta ley, yo lo entiendo, la ley de Jesucristo. Acuérdense que en el tiempo de Moisés había la ley de Moisés, pero ahora, como vino a Cristo, ¿verdad? Trajo nueva ley. Entonces, la persona que hace acepción de personas, que no tiene misericordia, o que no tiene compasión de otra persona, ¿quién lo va a juzgar? El juicio de la perfecta ley, que es la ley del Señor Jesucristo. Para terminar, ya vamos a terminar, tengo la conclusión de esta manera. Hermano, si tiene esta conducta o si está practicando este tipo de pecado, trata de cambiarlo. Trata de cambiar. Ya están escuchando la palabra de Dios. ¿Qué hacer? Acepción de persona, ¿quién lo va a enjuiciar? La perfecta ley de Cristo. Entonces, tenemos que abandonar o dejar o arrepentirse de ese pecado. O está levantando el rostro de alguien o elevar a una persona por motivo de su propia o por motivos superficiales, como la apariencia, la riqueza o la posesión social. Muchos hacen así, ¿verdad? Porque entra alguien que de alta posición social, para ese sí lo tomamos en cuenta, pero llega otra persona que no tiene alta, que es pobre, no lo tomamos en cuenta.
acabamos de escuchar que eso es violarse la ley de Dios. Entonces, hermano, de verdad, para mí es un honor y un placer. Espero que de aquí en adelante, cuando hay otra reunión, no tenemos que hacer acepción de personas. Dios les bendiga a todos.